Ella llegó con maletas en las manos, con un vestido oscuro, el cabello suelto cayendo sobre los hombros y el corazón más pesado que todo lo que llevaba. La finca estaba ante ella, vieja, silenciosa y olvidada por el tiempo. Y al otro lado de la cerca de madera podrida, una vaca flaca y un ternero recién nacido la miraban como si supieran que ella era la única persona en el mundo que había venido por ellos. Nadie creía que se quedaría. Ni siquiera ella estaba segura. Pero a veces la vida no nos da opciones, solo un punto de partida. Y es lo que hacemos con eso lo que define quiénes somos. Si esta historia ya ha tocado algo dentro de ti, deja tu like ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que esta mujer construyó con sus propias manos y su terquedad se quedará contigo durante mucho tiempo. En el interior de Brasil, en otros tiempos, historias así viajaban entre ríos y caminos de tierra. El testamento fue leído un miércoles por la tarde, en la pequeña sala de una notaría con sillas de asiento de paja y una ventana que no cerraba bien. Rosaria estaba sentada de espaldas a esa ventana, con el vestido oscuro que aún llevaba por el reciente luto, y escuchó su propio nombre en boca del notario con la misma sorpresa con la que se oye un trueno en un día sin nubes. La finca era para ella, no para los hijos de la tía Natalina, que estaban sentados al otro lado de la sala con el aire de quienes ya habían hecho planes antes de que terminara la lectura. No para los primos que aparecían en las celebraciones familiares con la sonrisa amplia de quienes esperan cosechar sin haber sembrado. Para ella, Rosaria, que había visto al tío abuelo Tobías unas 4 veces en la vida, y de esas 4 solo una vez había intercambiado con él algo más que un saludo breve al llegar y al irse. Tobías era un hombre de pocas palabras, pero con mucha tierra. Había enviudado joven, sin hijos, y pasó las décadas siguientes en aquella finca del interior de Brasil. Solo, con el trabajo, los animales y un silencio que debió volverse demasiado pesado para llevarlo sin compañía. La familia lo visitaba poco, con esa puntualidad del deber que aparece en Navidad y desaparece el resto del año. Rosaria estuvo allí una sola vez con su madre, cuando tenía unos 10 años, y la visita duró un día. Recordaba a un hombre alto, con bigote gris y manos como hechas de cuero, que le mostró una guayaba al fondo del patio y dijo con naturalidad que el buen fruto tarda más en madurar, pero vale la espera. Ella guardó aquello dentro de sí, como los niños guardan lo que aún no comprenden, sintiendo que algún día serviría, sin saber cuándo. Cuando el notario terminó de leer las condiciones, el silencio que llenó la sala era de los que pesan. La tía Natalina, sentada a 2 metros a la izquierda, con un collar de cuentas oscuras y un bolso rígido en el regazo, giró lentamente el rostro hacia Rosaria. Era una mirada sin palabras, de esas que no necesitan voz porque el rostro lo dice todo. Decía claramente que aquello no había terminado, que la conversación aún tendría lugar en esa oficina o en otro sitio, tarde o temprano. Rosaria no apartó la mirada. Esperó a que el notario terminara. Agradeció con la voz firme y tranquila que había aprendido a usar cuando por dentro hervía de rabia. Dobló la copia del documento y salió antes de que alguien encontrara las palabras para iniciar una discusión en ese lugar estrecho y con mala acústica. Afuera el sol golpeaba la calle de piedra irregular. Rosaria se detuvo en la acera, apretó más fuerte el bolso contra el brazo y permaneció inmóvil un momento, solo dejando entrar y salir el aire. Lo que sentía en el pecho era difícil de nombrar. No era alegría, porque heredar un lugar casi desconocido y seguramente abandonado no tenía nada de alegre. Tampoco era miedo, porque el miedo al futuro incierto lo conocía demasiado bien. Había vivido con él los meses después de la muerte de Derceu. Era algo distinto, más pequeño y más grande al mismo tiempo. Era la sensación de haber recibido una dirección cuando no tenía ninguna. Derceu había muerto hacía poco más de 1 año. Llevaban menos de 2 años casados y apenas empezaban a construir una vida sencilla pero propia cuando perdió el control la carreta en un camino de tierra tras una fuerte lluvia, en una curva que todos conocían y respetaban, pero que esa noche traicionó incluso al más prudente. Fue rápido, dijeron quienes lo encontraron. Rosaria nunca supo si eso era consuelo o verdad, y con el tiempo dejó de importar. Quedó con 28 años, sin hijos, sin casa propia y con un luto que su suegra empezó a considerar una molestia después de los primeros 30 días. La casa donde vivía pertenecía a la familia del marido. Quedó claro, sin necesidad de decirlo, que ya no era su lugar. Se fue con las 2 maletas que había llevado a casarse y algunas cosas acumuladas en ese tiempo, sin drama ni despedidas largas. Volver a la casa de sus padres fue el primer pensamiento, de esos que llegan antes de que la mente evalúe. Pero entre ellos había una distancia que el matrimonio había agrandado. No eran peleas abiertas ni palabras duras, solo ese tipo de distancia que crece en silencio cuando 2 visiones del mundo no logran acercarse. Envió una carta diciendo que estaba bien y que necesitaba tiempo.
La respuesta fue breve, sin calor. Vivió unos meses en una pensión barata, cosiendo por encargo, lavando ropa ajena, ahorrando lo que podía mientras esperaba algo que ni ella sabía. Entonces llegó el testamento de Tobías y con él una dirección que no había pedido, pero que apareció justo cuando más la necesitaba. El camino hasta la finca tomó casi 3 horas, la última en la parte trasera de un camión que subía lentamente por el camino de tierra, con la paciencia de un motor viejo acostumbrado al trabajo duro. El conductor era un hombre callado, con sombrero de paja y la radio apagada, por lo que Rosaria le agradeció en silencio. No tenía ánimo de explicar su historia a nadie. Bajó en un cruce de tierra con 2 maletas y una indicación imprecisa señalada con la barbilla. La finca del señor Tobías estaba por el sendero a la derecha, a unos 20 minutos a pie entre el bosque ralo. Se quedó al borde del camino mientras el camión desaparecía levantando la cortina de polvo rojo que el interior conoce bien, y esperó a que el polvo se asentara antes de tomar las maletas y avanzar. Caminó esos 20 minutos bajo el sol todavía alto. Las maletas tiraban de sus brazos de manera diferente. La más grande hundía su hombro derecho, la pequeña golpeaba la cadera a cada paso. El sendero era estrecho, con hierba seca alta a ambos lados y piedras dispersas que exigían atención constante. El bosque dejaba pasar la luz y el viento, y sobre las copas cantaban pájaros que ella no sabía nombrar. En otro momento habría parecido hermoso. Ese día era solo un camino. Cuando la casa apareció al final del sendero, Rosaria se detuvo a observar sin prisa. Era de adobe, con techo de tejas hundido en una esquina y paredes con el yeso caído en tantos lugares que parecían el mapa de una tierra lejana. El patio estaba cubierto de hierba alta y la puerta de madera yacía torcida, como si hubiera renunciado a su propósito. No era lo que esperaba, aunque en realidad no esperaba nada concreto. Pero mirarlo dolía honestamente, y necesitó un momento antes de dar el siguiente paso. Entonces se escuchó. Primero un mugido bajo y prolongado, nacido en lo profundo del animal. Luego otro sonido más pequeño, más agudo, casi una respuesta. Dejó las maletas junto a la entrada y rodeó la casa con cuidado. Al otro lado había un pequeño corral, con cerca torcida pero aún en pie, suelo de tierra pisada y un viejo comedero de madera. Y dentro estaban ellos. La vaca era de color beige claro, con manchas oscuras en el cuello y los costados, y estaba tan delgada que dolía mirarla. Los huesos sobresalían bajo la piel. Junto a ella, pegado a sus patas delanteras, estaba un ternero recién nacido, frágil, con el pelaje un poco más claro y las rodillas temblando. Había nacido hacía pocos días. Rosaria lo supo por instinto. Con el nacimiento llegó la leche y la ubre estaba llena y pesada. Nadie había ordeñado al animal correctamente en varios días. El hombre que había prometido vigilar el lugar se llamaba Cedu Morro, un vecino a quien Tobías había llamado cuando enfermó y tuvo que ir a la ciudad para tratarse. El acuerdo era simple. Él cuidaría de los animales y, a cambio, podría usar el pasto. El problema de los acuerdos simples es que dependen de personas que los tomen en serio. Cedu aparecía de vez en cuando, miraba el corral por encima de la cerca, tiraba un poco de heno y se iba. No ordeñaba, no revisaba, no se preocupaba lo suficiente como para notar que la vaca había parido. Y ahora allí estaba, delgada y agotada, con el ternero a su lado y sin nadie que resolviera lo que debía resolverse. Rosaria permaneció un rato fuera de la cerca, apoyando las manos en la madera vieja, mirando a los 2 animales. La vaca la observaba con esos grandes ojos oscuros de ganado, sin huir ni acercarse, con la paciencia cansada de quien ha aprendido a esperar sin esperanza. El ternero asomaba detrás de las patas de la madre, con los ojos abiertos y las orejas erguidas. Rosaria no sabía ordeñar. Nunca lo había intentado, nunca había tenido motivo para hacerlo. Pero ya era tarde para ir a buscar ayuda y la vaca sufría. Respiró hondo, abrió la puerta lentamente para no asustarla, entró al corral y se acercó con pasos suaves, con las manos abiertas frente a sí. La vaca bajó la cabeza y olfateó su mano derecha con esa manera fría y evaluadora de los animales. El ternero dio un paso atrás y se quedó mirando. Rosaria permaneció quieta, dejándose oler, y pensó que había habido días que empezaron mucho peor. Al menos allí había vida, urgencia y algo que la necesitaba. La primera noche en la finca fue larga, como lo son las noches en un lugar desconocido, cuando cada sonido nuevo debe identificarse antes de que el cuerpo acepte descansar. Rosaria barrió el suelo de cemento con una escoba de ramas que encontró detrás de la puerta, sacudió un viejo colchón sobre la cama de madera y abrió la ventana para dejar entrar el aire nocturno y sacar el olor a humedad. Cenó lo que había traído, pan de maíz y queso duro, sentada en un banco junto a la mesa, con una lámpara encendida en medio, observando la habitación con la atención de quien hace un inventario silencioso de lo que hay y de lo que falta.
Faltaba mucho. El techo tenía una filtración en una esquina. Si llovía, la cama se mojaría. Una grieta en la pared dejaba entrar el viento. La estufa de leña necesitaba limpieza porque un nido de pájaros bloqueaba la chimenea. Lo descubrió cuando intentó encender el fuego y el cuarto se llenó de humo. El agua venía de un pozo poco profundo con una polea oxidada y un balde de zinc atado con una cuerda que debía cambiar antes de que se rompiera. Había trabajo para semanas, quizá meses. Y estaba sola, sin experiencia, sin herramientas, con el dinero en la bolsa como único recurso hasta que la finca produjera algo. Pero también había cosas. La casa estaba en pie. Había agua. La estufa podía funcionar. El huerto, aunque descuidado, seguía vivo. Un gran árbol de mango, un naranjo y 2 guayabos. Y estaban la vaca y el ternero. Esa primera noche intentó ordeñar y consiguió poco, menos de medio balde, con manos torpes. La vaca se movía, pero lo logró. El ternero mamaba con determinación hasta que la leche fluyó. Luego la vaca se calmó. Se durmió escuchando el silencio satisfecho del corral. Despertó antes del amanecer con el canto de un gallo lejano. Permaneció acostada un momento, mirando el techo oscuro, recordando dónde estaba. Se levantó, fue al pozo, lavó su cara y encendió la estufa. Ese mismo día por la mañana oyó la puerta del patio. Levantó la vista y vio a un hombre grande con sombrero de cuero. Era Theodore Morrow. Dijo que tenía derecho al pasto según el acuerdo con Tobías. Habló sin quitarse el sombrero. Rosaria lo escuchó en silencio. Luego respondió que el acuerdo era con Tobías, y Tobías había muerto, que encontró la vaca enferma, un ternero recién nacido que nadie había visto y la ubre llena de dolor. No levantó la voz, solo dijo los hechos. Theodore guardó silencio, dijo excusas, que pensaba revisar. Rosario respondió que ya lo había hecho, que podía hablar de un nuevo acuerdo más adelante, pero que por ahora el corral y el pasto estaban cerrados. Theodore se fue. Ella sintió que había hecho lo correcto, pero sabía que no había terminado. Ese mismo día apareció doña Perpetua, una mujer de unos 70 años, con cabello blanco y delantal, trayendo una olla de sopa de frijoles. Dijo que vivía al otro lado del arroyo, que conocía a Tobías desde hacía 40 años. Se sentaron en el umbral, comieron y hablaron con naturalidad. Perpetua dijo que Tobías era terco, callado, pero de buen corazón, que en sus últimos años se volvió más silencioso, pero cuidaba la finca con disciplina, y que cuando enfermó, se preocupaba por no poder llevarse a Maristela. Rosaria preguntó quién era. Perpetua señaló con la cuchara hacia el corral. La vaca. Tobías le había dado ese nombre muchos años atrás. Rosaria miró a la vaca, que pastaba lentamente con el ternero a su lado, y pensó que era correcto conocer el nombre del animal heredado junto con la tierra. Desde ese momento, la vaca también fue Maristela para ella. El ternero aún no tenía nombre, pero había tiempo. Fue Perpetua quien enseñó a Rosaria lo que necesitaba saber sobre el ordeño. No aquel mismo día, sino en los días siguientes, viniendo cada mañana durante una semana con la paciencia de quien ya había enseñado antes algo difícil. Le mostró la posición de las manos, el ritmo correcto, la presión que no causa dolor, la manera de acercarse sin asustar. También enseñó cómo comprobar si la ubre se vacía bien, cómo reconocer signos de infección, cómo dar sal y cuándo hacerlo. Maristela fue cediendo a medida que las manos de Rosaria se volvían más seguras. Y al final de la primera semana, el balde se llenaba en silencio. La vaca permanecía tranquila, y el ternero esperaba su turno al lado. La leche era buena, espesa, con esa capa de nata que sube después de un tiempo. Rosaria empezó a conservarla con cuidado, usando 2 vasijas de barro que encontró en la cocina. Lo que no bebía, Perpetua le enseñó a cuajarlo en una tela fina colgada de una rama del mango. El queso era sencillo, pequeño, pero real. Fue el primer producto verdadero que la finca dio en sus manos. Miraba aquellos trozos de queso en la repisa con una satisfacción que no tenía nada de orgullo y todo de alivio. Significaba que había un comienzo. Pequeño, insuficiente aún, pero un comienzo. Al final de esa primera semana apareció la tía Natalina. Rosaria estaba reparando una parte caída de la cerca cuando oyó un coche detenerse en el camino. Natalina llegó con un vestido elegante y zapatos cerrados, completamente inadecuados para la tierra. Dijo que venía a ver cómo se instalaba su sobrina, que le preocupaba que todo fuera demasiado para una mujer sola, que conocía a alguien interesado en comprar la tierra. Habló con voz dulce. Rosaria la escuchó sin interrumpir. Ofreció agua por educación. Cuando Natalina terminó,
Respondió simplemente que la finca no estaba en venta, que agradecía la visita y que el camino de regreso era el mismo por el que había llegado. Natalina se quedó inmóvil un momento, esperando otro resultado. No llegó. Se fue con los zapatos manchados de barro. Rosaria la vio marcharse y volvió a la cerca. Aquella noche se detuvo frente al viejo baúl cerrado en la esquina. Buscó la llave por toda la casa. No la encontró. El candado era pesado, de hierro. Pasó los dedos por la madera oscura, convencida, sin pruebas, de que lo que había dentro sería importante. Muy importante. Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo constante. Rosaria se levantaba antes del amanecer. El ordeño se volvió la primera obligación del día. Maristela la esperaba con puntualidad. El ternero también se acostumbró. La leche aumentaba cada semana. Maristela llegó débil, pero con buena comida y agua fue recuperándose. El pelaje brillaba, el cuerpo se fortalecía. El ternero crecía con rapidez. A veces Rosaria se quedaba mirando a los dos, con un sentimiento tranquilo de satisfacción. El queso empezó a sobrar. Al principio lo llevaba a Perpetua, que lo repartía entre los vecinos. Así el nombre de Rosaria comenzó a circular por la región. Un día 2 mujeres llegaron al portón preguntando si vendía queso y leche. Acordaron un precio justo. El dinero era poco, pero para quien empezaba de cero era mucho. Rosaria guardaba las monedas en una vieja lata. Era algo real. Un día Perpetua llegó con una expresión distinta. Dijo que su hijo había oído hablar de Rosaria entre gente rica. No con admiración. Había un hombre llamado Tertuliano, dueño de las tierras vecinas al este. Rico, influyente, acostumbrado a ganar. Había intentado comprar la finca a Tobías 2 veces. Él siempre se negó. El interés de Tertuliano no era solo la tierra. Era el manantial. En el fondo de la finca, entre rocas, había un pequeño nacimiento de agua que alimentaba toda la zona. Quien controlara esa agua controlaría la tierra alrededor. Rosaria escuchó todo en silencio. Después de que Perpetua se fue, tomó el machete y caminó hacia el fondo de la finca. El manantial estaba allí, pequeño. El agua clara brotaba entre 2 piedras cubiertas de musgo verde oscuro y corría por la pendiente hacia las tierras de Tertuliano. El agua era limpia, fría, de esas que la tierra guarda en lo profundo antes de dejarlas salir a la superficie. Rosaria se agachó allí, puso los dedos en el agua y sintió la temperatura y la fuerza de la corriente. No era grande, pero era constante. Y lo constante, como había aprendido en las últimas semanas, valía más que muchas cosas cuando se trataba de empezar. Volvió a casa pensativa. Aquella noche, antes de dormir, miró más tiempo de lo habitual el baúl cerrado en la esquina de la habitación. Dentro había algo que necesitaba encontrar, no por curiosidad, sino por una certeza que crecía despacio, tanto que ni siquiera notó cuándo nació. Tobías era un hombre que cuidaba la tierra y lo que le pertenecía. Un hombre que le pone nombre a una vaca y rechaza 2 veces vender su terreno a un rico no es un hombre descuidado. Lo que había escondido allí, lo había hecho con intención. A la mañana siguiente, Rosaria fue a ver a Perpetua con un trozo de queso en la mano y una pregunta en la cabeza. Se sentaron en la veranda y, después de esa conversación necesaria antes de llegar al asunto, Rosaria preguntó si Tobías había mencionado alguna vez el baúl. Perpetua guardó silencio un momento, mirando al suelo, con la expresión de quien pesa algo en su interior. Luego se levantó, entró en la casa y regresó tras un tiempo que pareció largo. En la mano llevaba una pequeña llave de hierro con la punta ligeramente oxidada. Dijo que Tobías se la había dejado meses atrás, antes de ir a la ciudad para tratarse. Solo le pidió que la guardara y que, cuando apareciera la persona adecuada, sabría que era el momento de entregarla. Perpetua miró a Rosaria con esos ojos que en 70 años lo habían visto todo y dijo que creía que ese momento había llegado. Rosaria regresó a la parcela apretando la llave en la mano, sintiendo el pequeño peso frío del hierro en la palma. Entró en la habitación. Se detuvo frente al baúl y permaneció un instante en silencio, como alguien que respeta la magnitud de lo que va a abrir. Luego introdujo la llave en la cerradura y la giró. El mecanismo cedió con un clic seco que sonó más fuerte de lo que debería en aquella habitación tranquila. Dentro había una capa de tela de algodón doblada con cuidado y, debajo, documentos. Rosaria los fue sacando uno a uno, desplegándolos despacio, con la cautela de quien sabe que el papel viejo no perdona la prisa. Allí estaba el título original de la propiedad, más antiguo que el registrado en la notaría durante la venta, con un plano dibujado a mano, tinta descolorida y medidas anotadas con la precisión de quien midió su propia tierra paso a paso. Había recibos de impuestos de décadas, ordenados por años y atados con cuerda. Había un mapa sencillo de la parcela,
dibujada a mano, con notas que indicaban dónde estaba el manantial, donde la tierra era más profunda, donde se había plantado el huerto y por qué. Y en el fondo del baúl, debajo de todo, había un sobresellado con lacre oscuro. Rosaria sostuvo la mirada en él sobre un instante antes de abrirlo. El lacre se había endurecido con el tiempo y cedió con un leve crujido cuando lo presionó con cuidado. Dentro había una carta escrita con una letra firme e inclinada. Así escribe a alguien acostumbrado a hablar con claridad cuando sabe que el tiempo puede ser poco. La carta no tenía fecha. No tenía saludo ni ceremonia. Decía que le dejaba la parcela porque la había visto una vez, cuando ella era una niña, y había reconocido en ella algo que no sabía nombrar, pero que entendía. Decía que la tierra era buena, que había un manantial, un huerto, un suelo capaz de dar cualquier cosa si uno tenía paciencia. Decía que Tertuliano había intentado comprar 2 veces y que ambas veces se negó, porque sabía lo que aquel quería hacer con el manantial y no pensaba permitirlo. Decía que los documentos del baúl eran la prueba de todo lo que pertenecía a esa tierra. Cada rincón, cada límite, cada gota del manantial. Y que, si alguien intentaba discutir lo que era suyo, las respuestas estaban allí. La última línea, sin dramatismo ni adornos, solo decía que esperaba que ella se quedara, que la tierra merece a quien permanece. Rosaria sostuvo la carta en las manos un tiempo que no pudo medir. Afuera, Maristela mugió una vez, breve y tranquila. El mugido de la tarde de quien está bien donde está. El ternero respondió con un sonido más pequeño y agudo. Rosaria dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre y volvió a colocar todo en el baúl con el mismo esmero con que Tobías lo había hecho. Cerró la cerradura, puso la llave en el bolsillo del vestido y se quedó un momento con la mano sobre la tapa de madera oscura. No lloró. Sintió algo difícil de nombrar, una mezcla de gratitud, peso y responsabilidad que nace cuando alguien apuesta por ti sin que lo hayas pedido. Se acercó a la ventana, miró la parcela bajo la luz del atardecer, los rayos dorados cayendo sobre la tierra del patio, y pensó que era hora de entender bien lo que tenía entre manos, porque Tertuliano no se rendiría. Lo sabía sin pruebas, y quien no retrocede de frente suele aparecer por un lado, cuando la vigilancia se debilita. No tuvo que esperar mucho. 3 días después de que Rosaria abriera el baúl, la tía Natalina volvió. Esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre con traje claro y un portafolio de cuero bajo el brazo, que se presentó como representante de un comprador interesado en la propiedad que, según dijo, tenía documentos que señalaban irregularidades en el testamento de Tobías. Un asunto de capacidad legal que debía aclararse antes de reconocer la herencia. Hablaba con la voz de quien está acostumbrado a que papel en la mano cierre cualquier discusión. Rosaria lo escuchó de pie en la puerta, sin invitarla a entrar, sin cambiar la expresión. Cuando terminó, dijo que tenía sus propios documentos y que consultaría con un abogado. Que, cuando hubiera algo concreto que discutir, estaría dispuesta a escuchar. Cerró la puerta. Desde dentro, se quedó escuchando los pasos que se alejaban por el patio hasta desaparecer en el sendero. La tarde estaba en silencio. Solo el viento movía las ramas del mango y se oían los sonidos suaves de los animales en el fondo de la parcela. Rosaria abrió el baúl, sacó la carta y la leyó otra vez, despacio, hasta la última línea. Luego la guardó. Escondió la llave en una lata vieja de manteca junto con las monedas que había logrado ahorrar y fue a ordeñar a Maristela, porque la tarde no esperaba a nadie y la vaca la necesitaba más que el miedo en ese momento. En la ciudad había un abogado llamado Doctor Evaristo. Rosaria conoció ese nombre por Perpetua, que lo había oído de una cuñada a la que la había ayudado años atrás en un caso de herencia que parecía sin salida. Tenía unos 55 años. Una pequeña oficina en una calle junto a la plaza, un letrero de madera tallada en la puerta y la costumbre de recibir a cualquiera que llamara, sin importar si parecía capaz de pagar o no. No era rico, no tenía fama de capital, pero tenía fama de hombre honesto, y en el interior eso valía más que cualquier diploma enmarcado. Lo más importante era que nadie en la región asociaba su nombre con el de Tertuliano. En ese momento, ese era el criterio más decisivo. Rosaria fue a verlo un lunes por la mañana, en autobús, con los documentos del baúl escondidos bajo la blusa, contra el pecho, igual que había guardado la copia del testamento el día en la notaría. También llevó la carta de Tobías, porque decidió que todo lo que contara la historia de la parcela era un testimonio, incluso si solo era la letra de un viejo explicando por qué eligió a una niña que vio una vez bajo un árbol de guayaba. El doctor Evaristo la recibió sin prisa, le ofreció café, se sentó al otro lado de un escritorio lleno de papeles organizados en un caos que parecía tener su propia lógica, y escuchó todo de principio a fin sin interrumpir. Cuando terminó, tomó los documentos,
Se puso unas gafas de montura fina y examinó cada hoja con la atención lenta de quien sabe que el diablo está en los detalles y que la prisa es enemiga. Rosaria esperaba en silencio, con las manos sobre las rodillas, con esa calma exterior que había aprendido a construir cuando por dentro todo estaba lejos de estar en paz. El doctor Evaristo pasó una página, volvió atrás, comparó, se quitó las gafas, se frotó los ojos y volvió a ponérselas. Luego la miró por encima de ellas con una expresión que Rosaria no supo leer de inmediato. Dijo que la cuestión de la capacidad legal, planteada por el representante de Tertuliano, era débil, de esas que se sostienen en interpretaciones forzadas de documentación incompleta, y que los papeles del baúl desmontaban esa interpretación con una solidez difícil de discutir. También dijo que la carta de Tobías, aunque no tenía valor jurídico directo, establecía el contexto y la intención con una claridad que ayudaba a completar el cuadro. Rosaria preguntó cuánto tiempo tomaría. Él respondió que los casos en el interior avanzan al ritmo que pueden, que hay variables que no controla, pero que, como base de defensa, lo que ella había traído era sólido, que presentaría la respuesta oficial esa misma semana. Rosaria preguntó por el pago. El doctor Evaristo la miró un momento, luego miró los documentos sobre la mesa y volvió a mirarla. Dijo que aceptaría el pago cuando el caso estuviera resuelto y que la suma sería la que ella pudiera pagar en ese momento. Rosaria lo miró como comprobando si era verdad. Lo era. Se levantó y le tendió la mano. Él la estrechó con firmeza y brevedad, como lo hace un hombre de palabra. Cuando salió a la oficina y la puerta de madera se cerró tras ella, el sol del mediodía caía con fuerza sobre el pavimento. Rosaria se detuvo un instante en la acera, dejando que el calor descansara sobre sus hombros, y sintió algo cercano al alivio, pero aún no un alivio verdadero, porque el asunto todavía debía seguir su curso y Tertuliano no era un hombre que se rindiera ante la primera resistencia. Pero había dado el paso que debía dar, y lo había hecho con lo que tenía. Y lo que tenía era la verdad documentada de un hombre obstinado que durante décadas había defendido lo que era suyo y que, al final, había dejado todo en sus manos. Las semanas siguientes fueron semanas de espera de trabajo, una junto a la otra, como suele ocurrir con quienes no pueden permitirse el lujo de detenerse mientras esperan. Rosaria no se detuvo. Reparó el techo de la parcela, que volvió a gotear tras la primera lluvia fuerte del mes, usando tejas que intercambió por queso con un vecino que había arreglado su granero y tenía material de sobra. Limpió todo el huerto, quitando las malas hierbas que habían invadido el espacio entre los árboles, y descubrió que bajo el abandono había más de lo que se veía desde el borde. Encontró una jabuticaba escondida detrás de un naranjo, con las ramas llenas de pequeñas bayas moradas casi maduras. Pasó un día entero limpiando a su alrededor. Cuando terminó y miró el árbol con los frutos colgando pesados de las ramas, sintió que había encontrado algo que la había estado esperando sin saberlo. Maristela siguió recuperándose. El pelaje recuperó su brillo por completo. Su paso se volvió más seguro, y empezó a caminar por el pasto con la dignidad tranquila de un animal que ha recuperado la salud y lo sabe. El ternero creció lo suficiente para empezar a explorar con curiosidad los rincones del corral, metiendo el hocico en todo, volcando el bebedero 2 veces por semana con la energía inagotable de los jóvenes. Rosaria empezó a llamarlo Tobías. No lo decidió de manera consciente. El nombre apareció por sí solo una mañana, cuando lo vio empujar la puerta con la cabeza, intentando abrirla con una obstinación decidida que le recordaba a alguien. El nombre se quedó. Parecía correcto. Doña Perpetua empezó a traer a otras mujeres de los alrededores los sábados por la mañana. Llegaban a pie o en carretas, algunas desde lejos, y se llevaban leche, queso, las primeras jabuticabas, naranjas que empezaban a madurar en el huerto recuperado. Rosaria colocó una mesa sencilla bajo la sombra del mango para mostrar lo que tenía. Y en ese gesto simple, en esas mujeres que iban y venían con lo que necesitaban, había algo más que comercio. Era como pertenecer a algo, como una comunidad, de esas que no se anuncian, que simplemente nacen cuando la gente sencilla se reúne alrededor de un trabajo necesario. Fue en una de esas mañanas de sábado cuando llegó la sentencia. El hijo de Perpetua apareció al borde del patio con un sobre la mano y el aliento de alguien que había corrido buena parte del camino. El doctor Evaristo había enviado noticias. Rosaria se limpió las manos en el delantal, se disculpó con las mujeres sentadas y abrió el sobre de pie en el patio. Maristela estaba detrás de la cerca, mirándola con esos ojos grandes y profundos de siempre. La sentencia era clara. La impugnación del testamento había sido rechazada. La cuestión de la capacidad había sido revisada y descartada por falta de fundamento adecuado, ya que los documentos presentados por la defensa confirmaban de manera convincente la plena conciencia y la intención del testador durante muchos años. La propiedad pertenecía a Rosaria por pleno derecho,
sin limitaciones ni disputas. Además, había una orden adicional solicitada por el doctor Evaristo basándose en los documentos del baúl. El manantial señalado en los mapas originales de Tobías formaba parte inseparable de la propiedad, con derecho exclusivo de uso de la dueña, y cualquier intento de desviarlo o bloquearlo estaría sujeto a respuesta judicial inmediata. Rosaria permaneció en el patio con el papel en la mano un tiempo que no habría podido medir. El hijo de Perpetua estaba a su lado, esperando alguna reacción intensa. Ella no mostró ninguna. Miró el papel una vez más, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo del vestido. Luego miró alrededor. El mango con sus ramas extendidas, el huerto al fondo, Maristela pastando con calma como si nada importante hubiera ocurrido, el pequeño Tobías corriendo tras una mariposa en un rincón del corral, sin la menor preocupación por el mundo. Sintió algo difícil de nombrar, porque no era euforia ni alivio. Era más profundo que ambos. Era la sensación de que la lucha había valido la pena, de que la tierra bajo sus pies era verdaderamente suya, no por suerte ni por favor, sino porque la había defendido cuando intentaron arrebatársela. Agradeció al muchacho, lo envió de regreso con un paquete de queso para Perpetua y volvió a la mesa bajo el mango, donde las mujeres esperaban con la paciencia bondadosa de quienes saben que, a veces, una persona necesita un minuto. Nadie preguntó qué había en el sobre. Algunos, quizá, ya lo sabían, porque en el interior las noticias viajan por caminos de tierra y llegan antes de que el polvo tenga tiempo de asentarse. Pero nadie preguntó, y Rosaria agradeció ese silencio respetuoso que solo conocen quienes han vivido en el campo. Tertuliano no apareció en persona. Envió, a través de un trabajador, un mensaje seco y sin ceremonias diciendo que no impugnaría la sentencia. Era el lenguaje de un hombre que reconoce la derrota sin pronunciarla en voz alta. Rosaria recibió el mensaje, agradeció al muchacho que lo trajo y no dijo nada más. No había nada más que decir. El doctor Evaristo recibió el pago en cuotas durante las semanas siguientes, sin prisa y sin intereses, con el dinero de las ventas de los sábados. Cuando Rosaria fue a la oficina por última vez para saldar el resto, él dijo que había sido el caso más interesante del trimestre y que los documentos de Tobías eran de esos materiales que rara vez se encuentran tan bien conservados y al mismo tiempo tan bien escondidos. Rosaria respondió que aquel hombre era cuidadoso con lo que le pertenecía. El doctor Evaristo estuvo de acuerdo y añadió que había elegido bien a la persona que continuaría cuidándolo. Un domingo por la tarde, meses después de la sentencia, Rosaria se sentó bajo el mango con una taza de café y miró la parcela. La casa había sido reparada poco a poco. El techo completo, las paredes con nuevo enlucido donde se habían derrumbado, la ventana con un vidrio comprada en la ciudad cuando el dinero lo permitió por primera vez. El patio estaba limpio y barrido. Los bancales junto al huerto daban frijoles y calabazas. Maristela y el pequeño Tobías pastaban juntos al fondo. La madre con el paso tranquilo de un animal sano, el hijo aún con esa energía inquieta que el tiempo todavía no había calmado. Las naranjas y las jabuticabas del huerto llenaban las bolsas de los sábados con la abundancia modesta de un árbol cuidado con paciencia. Rosaria bebía el café despacio, sin prisa, mirando cada cosa. Pensaba en Derceu, como pensaba cada día, pero esta vez sin ese dolor que aprieta el pecho y no deja respirar hondo, con una nostalgia que acompaña, que no estorba, que camina al lado sin pedir que uno se detenga. Pensaba en Tobías, el hombre alto de manos encaecidas que había mostrado una guayaba a una niña de 10 años y le había dicho que el buen fruto tarda más en madurar. Pensaba que aquel día él sabía algo que ella solo comprendió mucho después, que algunas personas necesitan tiempo, tierra y dificultades antes de descubrir que están hechas. Pensaba en Perpetua, que llegó con una olla de frijoles sin invitación y se quedó como vecina y como ancla. Pensaba en Maristela, delgada y asustada aquella primera noche, y en el ternero que nació solo en la hora previa al amanecer, cuando nadie fue testigo, y en cómo ambas historias se parecían a la suya. No había nada grandioso en la escena ante ella. Era una pequeña parcela sin nombre, en el interior de Brasil, en otros tiempos. Pero era suya. Cada palmo había sido defendido, cada reparación hecha con sus propias manos. Cada venta había sido conquistada con el trabajo de alguien que no tenía otra opción. Había llegado allí con 2 maletas, un testamento y el peso de quien había perdido demasiado en demasiado poco tiempo. Y se quedó. La tierra respondió como responde la buena tierra cuando alguien cree en ella de verdad y no se rinde cuando el camino se vuelve difícil. El sol estaba bajo cuando terminó el café, y la luz se volvió dorada y larga sobre el patio. Maristela mugió una vez al fondo, larga y grave. El mugido de quien está bien donde está. El pequeño Tobías respondió con un sonido más agudo, casi una pregunta. El mango movió sus ramas con el viento de la tarde.
Ese árbol obstinado que permaneció cuando todo alrededor fue abandonado, que creció sin pedir permiso y nunca tuvo la menor intención de marcharse. Eso era suficiente. Más que suficiente. Por fin era un hogar. Hay personas que heredan la tierra y la venden sin pensarlo. Y hay quienes la heredan y se vuelven tierra. Echan raíces, sostienen la vida, aprenden a pertenecer. Rosaria no sabía nada del campo cuando llegó. No sabía ordenar, no sabía plantar, no sabía defender lo suyo en una notaría. Solo sabía que ya no tenía a dónde volver. Y a veces eso es lo que nos obliga a clavar los pies en la tierra y descubrir de qué estamos hechos. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. A veces la historia correcta llega en el momento justo. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí te esperan muchas más historias como esta.